Bienvenidos a un estudio en la palabra, estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, el doctor David Watts y el doctor Don Paul Gray, John Rosenstern y Dave Smith y ustedes. Estamos alegres de estar con ustedes hoy, quiero que lo sepan. Esto vamos a hacer. Vamos a leer el versículo 9, por favor, Lauren, y de allí continuamos. Luego mucho más. Si Cristo muere por nosotros cuando somos pecadores, ¿cuánto más hará por nosotros ahora que hemos sido redimidos y así reconciliados con Habiendo Él? sido ahora justificados en su sangre. Somos justificados ahora y la sangre de Cristo es la garantía de esta justificación. Por él seremos salvos de la ira. La ira de Dios que siempre se manifiesta contra el pecado. ¿Qué es justificación? Pablo hace esa o dice esa expresión frecuentemente. ¿Qué es lo que significa? Bueno, ser justificado significa que uno ha sido declarado legalmente inocente de todos los cargos. Bien, pero ¿y cómo Dios puede declarar a una persona legalmente inocente cuando legalmente es culpable? Basándonos en el plan de redención de Dios, Él lo puede hacer porque Él lo ha hecho disponible a todo hombre. No hay persona que no trate de esta manera, así que Él es justo. Cualquier persona que ponga su fe en su Hijo y su sacrificio, ambos, la obra y el Hijo, deben ser reconocidos. La deuda por el pecado fue pagada, así que el Hijo de Dios, Jesucristo, es el Salvador. Ese fue el plan de redención de Dios desde antes de la fundación del mundo. Entonces, cuando Cristo muere en el Calvario, Él se convierte en el Salvador exaltado en el que todos debemos poner nuestra fe. En el momento, en el instante en el que el individuo dice sí a Jesús, eso le da a Dios el derecho legal de declararlo hijo de Dios. En el libro de Juan, capítulo 1:12, dice, mas a todos los que le recibieron, les dio potestad, y esa palabra potestad literalmente significa derecho legal, de ser hechos hijos de Dios. Entonces, basándonos en la expresión de fe de la persona en Cristo y en su pago por su pecado, Dios los declara legalmente inocentes de todos los cargos, los justifica, los santifica, los hace nuevas criaturas, los pone en Cristo. La pena del pecado es removida y el poder del dominio del pecado es roto, y esta relación con Jesús comienza, y esa es una persona justificada. Doctor Gray, ¿usted tiene alguna explicación? Bueno, yo no creo que lo pueda explicar mejor de lo que el hermano Loren acaba de presentar, pero fuimos hallados culpables, el precio que fue pagado, él removió todos los cargos, nos dejó inocentes y debemos estar justamente ante Dios, cubiertos por la sangre. Entonces, Y Dios honra eso. mi mente Sí, vuelve a una honra. historia que lo he escuchado a usted contar de aquella jovencita que quería casarse con el hijo del predicador. Y la iglesia se enojó por todo eso. Ella había venido de una vida muy pecaminosa, pero el Señor la había salvado y se había enamorado del hijo del predicador. Mucha gente no quería que se casaran, algunos sí. Se convirtió en un gran problema. ¿Recuerda esa historia? Claro que sí. Y Sí. bueno, tuvieron una reunión en la iglesia y la discusión continuó. Bueno, era un domingo en la mañana. No, por favor, disculpe que le termínela. interrumpo. Y la iglesia realmente estaba dividida, porque la mitad decía que sí, que ella era salva y que estaba bien que se casasen, y la otra mitad decía no, no es correcto. Y era un domingo en la mañana y una señora anciana de pelo blanco se puso de pie y le pidió al pastor si ella podía decir unas palabras. El pastor le dijo, claro que sí. Ella dijo, obviamente yo sé cuál es la controversia que ha estado llevándose a cabo las últimas semanas aquí sobre la posibilidad de que el hijo de nuestro pastor se case con esta joven. Ahora, ella no hubiese dicho esto, no, pero todo el mundo lo sabía. Esta joven había sido prostituta. Y
Y se pueden ustedes imaginar la dificultad de aquel momento en aquella iglesia. Uno puede tal vez entender la situación, pero si alguien estuviese en la misma posición, la reacción no hubiese sido tal vez mejor. Así es. Sucede que ella dijo, yo he orado sobre esto y he observado. Y la señora dijo, la joven no es lo que se está juzgando aquí. Y el pastor o su hijo no es lo que se está juzgando tampoco. Es la sangre de Oh, Jesucristo Dios. que Sí, se está sí. juzgando. Oh, sí. Gloria. Y eso resolvió el problema inmediatamente, ya no se discutió más, se daban cuenta en ese momento que eran salvos por esa sangre derramada. Tal vez yo no he sido lo que esa joven fue, pero cuando ella fue salva, fue justificada y ya no era más esa mujer. Y no se llamó eso a cuenta jamás. Era como que nunca lo había Así hecho, es. nunca había sucedido. Y es la manera con todos aquellos que son salvos. Y yo siento en mi espíritu que hay algunos entre ustedes Alabado que el Dios. Señor les está hablando ahora Sí. mismo. Y la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, les limpiará de todo pecado. Hay algunos que han hecho cosas muy malas, cosas que casi realmente usted mismo no las puede soportar mucho tiempo más. Jesucristo es la solución y Sí. Él es el único que es Oh, Dios solución. mío. Yo voy a orar en este momento. He orado con miles y ahora voy a orar con usted. Y yo quiero que usted repita después de mí y créalo con todo su corazón. Padre que estás en los cielos, Padre que estás en los cielos. yo vengo a ti Vengo a ti. en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te pido perdón por mis pecados, Perdón por mis la vida que he llevado, vida que he hecho, las cosas que he hecho. las cosas que he hecho. Por favor, perdóname Por favor, perdona. y límpiame Y limpia con tu preciosa sangre tu preciosa sangre de toda injusticia. toda injusticia. Con mi boca Con mi boca yo confieso al Señor Jesús. En mi corazón yo creo que Dios le resucitó de entre los muertos y Él vive. y Él vive. En este momento acepto a Jesucristo como el Salvador de mi alma y el Señor de mi vida. Y de acuerdo a su palabra, que no puede mentir, soy lavado, soy limpio, soy justificado, yo soy salvo. Alabado Dios, alabado Dios, alabado Dios. Alabado el nombre del Señor. Cuando ella dijo, no es él o ella el que está siendo juzgado, es la sangre de Jesucristo. Gracias a Dios por la sangre de Jesucristo. Gracias a Dios por la preciosa sangre derramada por Cristo, que fue derramada por usted y por mí. Estuve en Jerusalén hace un tiempo atrás, Francis y yo estuvimos allí. Habíamos volado ya creo que toda la noche y recuerdo que estábamos entrando a Jerusalén en medio de mucho tráfico y yo estaba sentado al otro lado del conductor y miré en una dirección y ahí estaba el Gólgota. Y yo sentí en ese momento algo muy inusual, que allí los pecados del mundo habían sido perdonados. Así es. Allí fueron limpios para aquellos que creyesen. Sí. Y permítame decirle, el pecado deja una marca en la vida de la persona, una marca terrible. Sí, esa cicatriz. Y es la causa de muchos problemas emocionales y mucha enfermedad. Es la causa de todo tipo de problemas en la vida del hombre. La culpa y Sí, la amén. condenación Correcto. que deja el pecado. Pero la preciosa sangre de Jesucristo, Pedro le llamó Sí, la preciosa sangre. Aleluya. Limpia Sana. de todo pecado. De todo pecado. No importa qué tan mala está la situación, limpia de todo pecado. Sana ese corazón quebrantado. Así es. Así es, alabado el nombre de Jesús.
Hay una alabanza que lo dice así. Él sana el corazón roto, Él liberta al al cautivo. ¿Y cómo dice? Sanó a los enfermos, resucitó a los muertos y Caminó caminó sobre las aguas. y me Sí. salvó. Eso funcionará. Aleluya. Funcionará. Miren, lo dice en Romanos 3, lo dijimos hace semanas, pero Él es nuestra propiciación, Él es el sacrificio de paz que Dios aceptó, así que ahora Él es el que es justo y ahora Él puede justificar a los que crean. Él nos da su justicia. Sí. Oremos por la nación en este momento. Realmente tenemos problemas muy serios. Padre Celestial, Gracias, Señor. pedimos tu ayuda, Señor, por esta nación. Ayuda a esta nación, Señor. Señor. Nuestros líderes, quienes sean, que ellos te reconozcan a ti como la solución y la única respuesta. Sí, Señor. Y Señor, pedimos tu ayuda. Los Estados Unidos de América necesitan tu ayuda y desesperadamente la necesitamos. Y Señor, sabemos que lo necesario no podemos hacer, pero tú sí puedes. Sí, Señor. Tú puedes, Señor. Todavía hay cientos de miles de personas en esta nación quienes te aman, quienes son salvos por la sangre del Cordero. Necesitamos avivamiento, Señor. Necesitamos un avivamiento del Espíritu Santo. Y yo pido que tú nos des ese mover del Espíritu, que traiga almas a Cristo, que sea la respuesta a nuestro problema, la solución que necesitamos. Jesucristo y este crucificado. Y Señor, lo pedimos todo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y te damos honra y te damos gloria. Ayúdanos, Señor, ahora en el nombre de nuestro Señor. Amén. Gracias, gracias. Bueno, vamos a la pausa. Ya volvemos. Estamos de vuelta. Saben, leí un artículo el otro día sobre la sangre propiamente, la sangre de cualquier persona, tiene propiedades allí que todavía no han llegado al final de todo ello, ¿no? Casi es como un milagro, una sustancia milagrosa, podemos decir. Usted mencionó de sí mismo en una programación previa que perdió tanta sangre. Sí. Y eso resultó Yo perdí como 2 o 3 pintas de sangre y estaba yo completamente débil, no me podía levantar. Y de repente todo cambió cuando Sí. le dieron una transfusión. Bueno, me pusieron esa sangre y como 1 hora o 2 después me sentía bien. Me levanté y bueno, yo pensé, bueno, wow, qué diferencia. La dama dijo, este joven no está siendo juzgado ni la joven. Es la sangre de Jesucristo Sí. que está Amén. siendo juzgada. Y esa iglesia se calmó Sí. inmediatamente, ¿no? Si cada Bueno, la iglesia gente- pudiera volver a visitar eso, hermano Swagger, Así es. para así poder es. entender la ley y la gracia. Miren, nuestras obras de justicia son muy importantes. Escuché a alguien en SBN predicando eso el día de hoy. ¿Saben quién fue? Ese fue usted. No tengo idea. Pero, mire, usted estaba siendo transmitido por televisión en SBN, pero bueno, mire, la situación en la Iglesia Metodista Unida me entristece, me rompe el corazón porque allí ellos están involucrados en una gran división y las iglesias se están dividiendo y es algo terrible y todo es por un problema de injusticia que es la situación del homosexualismo y el aborto y algunas de esas cosas. Ellos han llegado al punto en el que no quieren corregir sus direcciones, no quieren dejar de hacer lo que están haciendo y los conservadores han decidido salir de ahí. Es muy trágico Sí. porque está destruyendo a la iglesia. Pues, Y estaba leyendo el otro día, dice que, bueno, hay familia y 3 generaciones en la iglesia. Hay un cementerio muy pequeño detrás de mí. Mis bisabuelos están sepultados allí, pero yo me voy de la iglesia porque es demasiado esta actividad pecaminosa. bueno, pero
¿Es todo basándose en el hecho de la Bueno, la homosexualidad? situación del aborto también. Y bueno, la integridad de la Biblia, eso es gran parte de ello. La facción liberal niega la fideidad de la Biblia y niega los milagros también. Es ahí donde todas estas cosas entran a la apostasía. Todo comienza con dudar la La infalibilidad y palabra de la inerencia de Dios. la Estás Escritura, en lo la cierto. inspiración de la Escritura. Si no creen que la Escritura es inspirada, entonces todo lo demás se pone mal desde ahí en adelante. Es la base entera. Realmente eso es lo que entró a la Iglesia Metodista Unida. Con el tiempo fue que dudaron la inspiración de la Escritura y la inspiración total de la Escritura, la palabra de la Escritura, lo que llamamos nosotros la inspiración verbal. Pero ellos creen una parte de ello, aquellos que están en esa categoría, o Bueno, a solamente ellos una les parte. encanta el Sermón del Monte, les Sí. encanta la historia y buena enseñanza moral. Bueno, ellos están de acuerdo con mucho de la Biblia. Yo estudié eso todo un año en el seminario liberal. Les encanta Realmente muchas no cosas. son Son fanáticos de Pablo. Bueno, les gustan las palabras de Jesús, pero no Bueno, las de no. Pablo. Mucha gente en ese campamento tienen problemas con eso, con lo que estamos estudiando en este momento. Cuando hablamos del versículo que leímos al final, por él seremos salvos de la ira. Bueno, ¿de qué ira está hablando? Yo tuve que regresar al versículo 18, capítulo 1, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Gente que rehúsa reconocer quién es Dios y qué es la justicia. Pero es importante notar que esta situación fue escrita para nosotros como creyentes. Correcto. Entonces tenemos que reconsiderar eso. Romanos 1:18 nos enseña que el proceso de Dios es que cuando el hombre, y no importa quién sea, cuando el hombre retiene la verdad, él le expresa ira hacia ese individuo y no se trata de una expresión de ira que destruye inmediatamente, pero lo que encontramos es que él permite que el poder del pecado domine. Entonces, hay que mantener eso en mente de Romanos 1:18 y luego hay que leer, justificados en su sangre, por él seremos salvados. Nosotros que nacimos de nuevo, nosotros que somos justificados, son los beneficios de la justificación. Nosotros seremos salvados de la ira. Ahora, lo que vamos a encontrar es que Pablo ahora está presentándonos a la idea de que la justificación estableció una relación con Dios, pero no solo establece nuestra relación con Dios, sino que la mantiene con Dios. Entonces, la iglesia de la que usted habló que se estaba peleando por aquella jovencita que se iba a casar con el hijo del predicador, ellos no entienden la justificación. La justificación nos da esa inocencia legal y no solo cuando somos salvos por pecados del pasado. Mientras que mi fe permanezca en Cristo, este estatus de justificación continúa obrando a mi favor y me permite poder pasar a través de los fracasos que voy a encontrar aún después de que Esa yo sea salvo. joven, ante los ojos de Dios, ella nunca cometió esos pecados. Correcto, Ella completamente nunca inocente, cometió esos totalmente. pecados. Y eso es la razón por la cual estoy diciendo que si usted no tiene eso, esos problemas emocionales, la condenación se convierte en la vida de esa persona. Bueno, como vemos a la gente, hermano Swagger, mire, cómo nos vemos a nosotros mismos, cómo vemos a otros en el cuerpo de Cristo. Por eso es que yo digo durante 20 años que la iglesia no comprende la magnificencia de la justificación. Es tan poderosa, pero aquí una vez más, seremos salvados se refiere a que nuestro futuro como creyentes no es nuestro pasado. Entonces Él nos está diciendo lo mismo, y usted lo citó hace, bueno, unos programas, tal vez hasta en el programa pasado, la sección pasada. Primera de Corintios capítulo 1:18. Porque la palabra Para de la aquellos cruz que es se pierden, locura a los locura. que se pierden, pero a los que se salvan, Son escuchen por salvos. favor, que estamos siendo salvados. Y la idea de la salvación aquí es presente, activa e indicativa, es un proceso continuo y sin fin. Entonces,
Pablo ahora está trayendo la justificación como el margen y el fundamento para nuestro crecimiento personal, porque en nuestro proceso de crecimiento vamos a cometer errores, vamos a caer, vamos a tropezar, vamos a cometer errores en este proceso. Y la justificación no me permite a mí permanecer en pecado, me permite levantarme otra vez cuando yo tropiece. Eso es lo Bueno, magnífico lo de la que estás justificación. diciendo es que cuando se comete un error no pierde su alma. Bueno, la ira de Exactamente. la que estamos siendo salvados, solo quería aclarar eso. Esa es la ira del capítulo 1, versículo 18, ¿verdad? La Sí. ira de Dios contra el pecado. Sí, pero debemos definirla, porque Es la ira. la ira que se expresa en el primer capítulo, versículo 18, no es una ira que se exprese enviando a alguien directamente al infierno. Esa ira se expresa de parte de Dios entregando a ese individuo a otro poder. Y eso se expresa en el primer capítulo, versículos 21 hasta el final del capítulo. En Romanos 1 podemos ver esa espiral descendente que es el pecado, que entra a la vida de una persona, esa espiral descendente. El pecado es el poder al que Dios entrega a un hombre. Esa es la expresión de su ira. Jesucristo jamás había pecado. Entonces, su sangre no había sido manchada por el pecado en lo absoluto. Correcto. Y cuando Él murió en la cruz, derramando su sangre, fue un sacrificio perfecto, Sí. perfecto. Y nadie más podía entrar en ello. Ningún ser humano podía entrar allí. No sé cuántas personas estaban en la faz de la tierra en ese momento, pero cuando Jesús murió en la cruz y derramó su sangre, eso incluyó no solamente a aquellos que vivían en aquel momento, si lo aceptaban, tenían que aceptarlo, claro, pero también a aquellos que habían vivido antes Correcto. y también a aquellos que vivirían después, para todo el mundo, para todos los tiempos. Y es tan real hoy como lo era cuando aquel ladrón murió en la Correcto. cruz. Sí. Amén. No hay diferencia. Y yo creo que a veces la razón por la cual hay tantos problemas y condiciones en la mente es que la gente realmente no entiende el precio que Jesús pagó, y lo acabas de decir. No entienden la justificación. Correcto. Y miren, el poder de esto ahora va a ser el fundamento, y hasta aquí quiere llegar. Él está haciendo una transición en los próximos 8, 10, 15 versículos hasta la santificación, para poder entender que yo estoy siendo salvado de la ira de Dios, que debe ser expresada hacia mí cuando yo fallo, aún como creyente, Pero porque yo he reprimido la las verdad. personas quieren castigar a personas que han fallado, y eso muestra que no entienden la santificación. Correcto. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él La el iniquidad. pecado de todos nosotros. Mm. Todos. Entonces, cuando él se convirtió en el portador del pecado, el sacrificio por el pecado, no fue solo para establecerme como creyente, sino para mantenerme como un creyente y poder vivir libre de la ira expresada hacia mí cuando yo fallo. Porque Dios tendría que ser injusto si Él no expresara eso, pero no tiene que expresar la ira hacia mí cuando yo fallo como creyente, porque mi fe está en su Hijo y yo ahora estoy siendo salvado de la ira a través de Él. Entonces, esto continúa hasta el proceso de crecimiento. La justificación tiene que entenderse para experimentar la Se santificación. nos terminó el tiempo. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Hemos sentido la presencia de Dios y creo que ustedes también. Nos vemos en la próxima programación. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.